Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de diseño de intervalos de ciclismoevolutivo.com. A lo largo de este curso voy a tratar de descifrar todo lo que podemos saber acerca del diseño de estos intervalos de sesiones de entrenamiento de alta intensidad y vamos a ir desde lo general, o sea, el qué estamos pautando, por qué, cuándo, marcar los intervalos, cómo hacerlos, ¿no? En definitiva, saber qué estamos manejando, que va a ser lo que veamos en esta primera clase sobre todo, y en las próximas clases vamos a ir viendo según la cualidad, o mejor dicho, la vía metabólica que queremos estimular en mayor medida, porque bueno, ya sabéis que estimulamos todas, ¿no? Pero bueno, según lo que más que queramos trabajar, tiraremos de unos intervalos o de otros y vamos a ver por qué ese tipo de intervalos y por qué no otros, y luego ejemplos de sesiones de cómo llevar a la práctica todo lo que vamos a ver en plan teoría. Entonces va a ser una mezcla de curso de teoría y de práctica, y donde creo que vais a salir con una información muy útil a la hora ya de pautar los intervalos a vuestros deportistas. Ya otra cosa será ver cuándo meter de verdad ese intervalo y el tema de analizarlo. Así que nada, sin más, voy a desaparecer y vamos con la primera clase. Bien, pues como os decía, en esta primera clase vamos a ver los puntos clave más importantes a la hora de diseñar intervalos, ya sean estos de media, de alta o de muy alta intensidad. Y aquí, como os pongo ahí en la diapositiva, lo primero que tenemos que tener en cuenta, además lo principal y muchas veces lo que más se olvida, a veces nos centramos tanto en los pequeños detalles que se nos olvida lo fundamental. Lo fundamental es el objetivo de la sesión, o sea, ¿qué quiero conseguir con este tipo de trabajo? Porque en esta sesión yo lo que quiero que es recuperar, realizar un ejercicio de mantenimiento, estimular el organismo, y si lo estimulo, ¿en qué grado lo estimulo? O sea, al máximo, al 90%, al 80%, y en qué cualidad hago mayor hincapié. O sea, lo estimulo de forma que estimule más o que desarrolle más la vía aeróbica o que desarrolle más la vía anaeróbica, la capacidad o la potencia anaeróbica. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en estas primeras clases del curso. También cómo encuadrar este entrenamiento dentro de la periodización. Ya sabéis que, o sea, este entrenamiento de alta intensidad tiene sentido dentro de la semana. O sea, tiene sentido porque a lo mejor el día de antes también hemos metido un fondo con alta intensidad y a lo mejor no tiene sentido apretar porque estamos cansados. Tiene sentido dentro del mesociclo. Tiene sentido dentro de la temporada, ¿vale? O sea, sigue una lógica con respecto al resto de entrenamientos, porque es que esto es lo principal. Y bueno, esto quizás lo trataremos mucho más en el curso de periodización, que por eso os pongo el asterisco, ¿no? Porque en el de periodización vamos a ver qué intervalos en función del momento de la temporada y en función de los objetivos, pero desde luego es una cosa que si no la tenemos en cuenta, por muy perfecto que hagamos un intervalo, un entrenamiento de serie, no nos va a servir de nada. Y luego, pues bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de pautar la intensidad y el tiempo del intervalo, pues bueno, cuánta intensidad somos capaces, o sea, cuántos vatios somos capaces de dar para una determinada duración, o cuánto podemos mantener unos determinados vatios, ¿vale? No poner entrenamientos ni imposibles ni muy fáciles, sino que si lo hacemos por potencia tenemos que ajustar para que el deportista llegue al punto de estrés donde queremos. Si es el 100%, pues tenemos que hilar muy fino para que, siguiendo nuestras indicaciones, el deportista sea capaz de realizar entrenamiento, pero que a la vez le suponga un esfuerzo prácticamente máximo. También, bueno, entraremos un poco a ver cómo influyen las recuperaciones o cómo juegan estas recuperaciones con la carga, ¿no? Porque no podemos separar ni el tiempo de recuperación ni la intensidad de la recuperación del tiempo de trabajo y la intensidad del trabajo. Son dos patas de la misma mesa. Y bueno, también vamos a ver si los pautamos los entrenamientos por potencia, por pulsaciones o por percepción de esfuerzo. Y esto sobre todo lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Bien, antes de empezar, deciros que en este curso hacemos referencia a los entrenamientos que nos suponen un estímulo, que son exigentes, ¿no? Si recordáis, pues dentro de una periodización normal tenemos días de carga, días de estímulo, ¿vale? En el entrenamiento polarizado de manual son días de caña, que son los que hacemos referencia en este curso, y luego tendríamos los más, que serían los días de recuperación o de descarga de esta fatiga que hayamos acumulado en los días intensos. Bueno, aquí vamos a hacer referencia a los días intensos, ya sea intensos porque realizamos intervalos de intensidad interumbrales, ¿vale? O intensidad media, ya sea porque hacemos intensidad fuerte, o sea, por encima de umbral, pero por debajo de la potencia aeróbica máxima, o ya sea porque los intervalos que hacemos son por encima de la potencia aeróbica máxima, ¿vale? Pero bueno, como veis ahí en el gráfico, nos vamos a referir a los estímulos a los días en rojo, ¿no? Los días que
digamos, generamos la carga que luego nos va a permitir mejorar o supercompensar los días de recuperación. Y es cierto que también puede haber días exigentes que no tengan intervalos, pero claro, al no tener intervalos no los vamos a meter dentro de este curso, aunque sí que cuando hablemos del trabajo de la capacidad aeróbica vamos a hacer referencia a cómo meter algunos intervalos en los rodajes de fondo, ¿no? Y que al final vamos a dar unas pautas sobre cómo trabajar eso. Y por último, como digo ahí, si hacemos intervalos es porque queremos generar un estímulo mayor del que podríamos hacer de forma continua. Si no, no tendría mucho sentido. Y por eso es lo que estamos hablando en este curso. Vamos a hablar de meter intervalos buscando eso, la mejora, un estrés mayor del que estamos dando al deportista. Así que, como decía, una de las cosas que tenemos que tener clarísima, o la más importante incluso, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Tenemos que ser conscientes, lógicamente, que el trabajo de intervalos va a suponernos un entrenamiento de alta intensidad. Si no queremos hacer de intensidad, ¿para qué vamos a meter los intervalos? Vamos a meter algo más tranquilo que de verdad recuperemos. ¿Qué vamos a trabajar? O sea, ¿qué cualidad? ¿Por qué esa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? En cuanto al qué intervalos realizar, en el curso de principios del entrenamiento ya vimos cuáles eran las vías metabólicas con una denominación que yo les ponía, que bueno, la denominación cada uno la puede llamar de una forma, ¿vale? La potencia anaeróbica podemos llamarla de los fosfágenos, a la capacidad anaeróbica vía glucolítica, y a la potencia y la capacidad aeróbica, bueno, podemos llamarlo vía oxidativa o vía aeróbica. En definitiva, este nombre es lo de menos, pero sí que tengamos en cuenta, ¿no?, qué cualidad vamos a trabajar, porque en función de una u otra provocaremos una u otra adaptación en el organismo. Y lógicamente el entrenamiento de cada cualidad va a requerir tanto duraciones como intensidades diferentes. Y en los próximos cursos vamos a ver cómo las series para trabajar, por ejemplo, la potencia anaeróbica no tienen nada que ver con las series para trabajar la capacidad aeróbica. Otra de las cosas que tenemos que tener súper presente es por qué hacemos estos intervalos ahora. Y para ello tenemos que tener en cuenta la periodización. O sea, este tipo de serie encaja ahora, concuerda con lo que hemos hecho hasta ahora y concuerda con la fecha en la que son nuestras competiciones. También el perfil de deportista. Vale, lógicamente no vamos a entrenar igual, por deciros, a Chris Hoy que a Chris Froome, ¿no? En definitiva, a un sprinter o un escalador no le vamos a meter los mismos tipos de intervalos. Y por último, ¿qué tipo de competición estamos preparando? Es verdad que alguien puede ser, por ejemplo, más de fibras lentas, pero si la competición que está preparando es el scratch en pista o el kilómetro en pista, pues bueno, tenemos que meter intervalos que sean específicos para ese tipo de competición, que es lo que vamos a hacer. Otra cosa vital, quizás lo más importante aquí, es saber cuánto estímulo queremos dar en esa vía metabólica y sobre todo luego ser capaces de llevarlo a la práctica bien. O sea, si quiero hacer un entrenamiento, por ejemplo, y decir voy a estimular máximo, o sea, voy a intentar que el deportista dé el máximo que tenga en la vía de la potencia aeróbica, tengo que poner un entrenamiento que lo lleve al límite, por lo menos al final del entrenamiento, ¿no? Si lo hacemos por potencia, pues que termine ese entrenamiento al límite. Ya vimos en otros cursos cómo las adaptaciones dependían del grado de estrés que le metíamos al organismo en cada una de estas vías. Entonces, bueno, lógicamente, si queremos el máximo estímulo, por ejemplo, ya estamos cerca de las competiciones, buscaremos un estrés también máximo en esta vía, un 100%. A lo mejor si estamos en principio del periodo de base, buscaremos estimular la vía, pero solamente a un 70-75%, ¿vale? Sabiendo que estos porcentajes son orientativos, que vienen de un dato que os voy a dar ahora. Otra forma de detectar, por ejemplo, el grado de estrés que estamos dando en una vía es a través de la percepción subjetiva de esfuerzo. Y es que si el deportista está bien motivado, una percepción de esfuerzo de 10, o sea que el deportista sea incapaz de dar más potencia, implica que el estrés aplicado ha sido el máximo para esas condiciones. Claro, a veces no llegamos a los mismos vatios que podríamos hacer otro día por 1000 factores externos, ¿no? Por lo que siempre digo, la temperatura, la altitud, etcétera. Pero si el dolor o la fatiga está siendo máxima y el deportista está motivado, es porque el estímulo también está siendo máximo. Son cosas que hay que controlar también, porque no todo son vatios. A través de los medidores de potencia también tenemos algunas formas de estimar el grado de estrés metabólico que le hemos generado al deportista. Y yo aquí os voy a proponer dos. En realidad habría muchas más, pero el margen de error de las demás yo creo que es demasiado alto como para ser aceptable.
Esta primera es más teórica que práctica, ya que no hay ningún software que la lleve a cabo y entonces sería bastante tedioso estar nosotros con la fórmula haciéndolo en cada intervalo, a no ser que nos autoentrenemos. Pero bueno, quiero que nos sirva para que entendáis cómo se va aplicando estrés al organismo a lo largo de una serie. Porque fijaros que el estrés metabólico que sufre el organismo no es lineal, sobre todo cuando estamos hablando de trabajos por encima del umbral anaeróbico. Digamos que los últimos 5 minutos de un test de 20 minutos son muchísimo más duros, pero también te ponen mucho más en forma que los primeros 5 minutos. Podríamos decir, por tanto, que el estrés metabólico en el organismo es exponencial en relación al tiempo. Y con ello he creado esta gráfica para que lo veamos precisamente en eso, en un test de 20 minutos, dándole una puntuación o un porcentaje del estrés metabólico total que supone el test a cada minuto en una curva exponencial. O sea, podríamos decir que si haces 20 minutos a todo lo que podemos es un 100% de estímulo, ¿vale? Es un entrenamiento que lógicamente nos da el máximo estímulo posible a esa intensidad o a esa duración. Pues como veis, de forma exponencial, 10 minutos a esa misma intensidad de un test de 20 sería un 25% solamente de este estímulo. 15 minutos en el test de 20 minutos nos daría un 56% del estímulo total. Hacer 18 minutos al P20 nos daría un 81% de los beneficios. Hacer 19 minutos nos daría el 90% y hacer ese último minuto nos daría otro 10% más. O sea, como veis, el último minuto puntúa mucho más que los anteriores. El penúltimo puntúa también bastante más que los anteriores a ese, pero menos que el último, etcétera, ¿vale? Y esto, cualquiera que haya hecho un P20 lo sabrá, ¿no? El último minuto siempre es, si lo hacemos, digamos, manteniendo la potencia, siempre es con diferencia. Cuanto más avanza, más cuesta, ¿vale? Y lógicamente la adaptación que nos va a dar va a ser mucho mayor. Esto también lo he dicho alguna vez en el podcast, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, saltar 10 veces desde 1 metro que saltar desde 10 metros. Pues aquí no es lo mismo ni parecido hacer 20 series de 1 minuto a la potencia que podemos mantener 20 minutos que hacer una serie de 20 minutos a esa potencia, ¿no? Lógicamente, lo segundo es infinitamente más duro. Bueno, aquí pasa ya lo mismo. Ya os digo que esto es más teórico que real, puesto que, bueno, habría que debatir, ¿no? Si la función de exponencialidad es cuadrática o es un poco menor, un poco mayor. También depende mucho si estamos por encima o por debajo de umbral. Lógicamente, por debajo de FTP esta exponencialidad no se daría. Podría haber cierta exponencialidad, pero desde luego no al cuadrado. Pero bueno, sí que nos sirva, ¿no? Para saber que cuando hagamos intervalos, siempre a una misma intensidad, intervalos más largos van a ser más duros que más intervalos, pero más cortos, ¿vale? Por poner un ejemplo, siempre 3 por 5 minutos va a ser más duro que 5 por 3 minutos si los vatios son los mismos y las recuperaciones también. Y otra forma más práctica de medir, bueno, hasta qué punto nos ha exigido el intervalo, es utilizando la W' o FRC, si tenemos VKO, vaya, la energía anaeróbica de reserva. Espero que todos y todas sepáis lo que es. Si no, dejadmelo en los comentarios e intento explicarlo o lo explico en algún episodio del podcast, pero bueno, creo que en estos cursos se da ya por sabido. Y bueno, si tenemos la curva, o sea, si tenemos el FTP y la W' bien calculado, bien actualizado, pues bueno, podemos ver que a mayor depleción de W', más cerca nos quedamos de nuestro límite. Y en teoría llegaríamos a este límite cuando llegamos con la FRC al cero, ¿no? Como podéis ver ahí, hay un intervalo donde llegamos prácticamente a cero, que se supone, bueno, tiene cierto margen de error, pero sí que se va a ajustar muy bien digamos, a la extenuación. Lógicamente, si buscamos dar un estrés máximo al deportista, si buscamos intervalos hasta el agotamiento, deberíamos hacerlos de forma que la FRC del deportista, si son intervalos por encima de FTP y no son demasiado cortos, llegue a cero, ¿vale? Por lo menos al final del intervalo. Pero es que además Gordon Cheetah tiene una funcionalidad que es alucinante, que es que te dice el tiempo total que has pasado, pues bueno, con una depleción de menos del 25% de tu W', 25 a 50%, más del 50% y una depleción de más del 75% de W'. Claro, cuanto más tiempo pasamos
con la depleción severa de W', por ejemplo, o sea, con W' por debajo de este 25%, mayor adaptación total va a tener el deportista. Así podríamos utilizar esto, junto con la gráfica anterior, para diseñar intervalos que maximicen el tiempo que pasamos con la W' bajo mínimo, ya que cuanto más, como he dicho, cuanto más tiempo pasemos con la W' bajo mínimo, más adaptación vamos a conseguir, al menos en la vía oxidativa. Esto lo vamos a ir viendo luego, viendo los intervalos que metemos para cada tipo de vía y cómo jugar con esto, y también en el curso avanzado de Golden Cheetah. Otra de las cosas que decíamos es ¿cuándo trabaja a alta intensidad? Pues bueno, lógicamente, cuando las condiciones sean óptimas para realizar este trabajo. Si vamos a poner un entrenamiento que nos va a exigir al máximo, pues no podemos hacerlo con los depósitos de glucógeno vacíos, no podemos hacerlo súper fatigados de los días anteriores, no deberíamos hacerlo en condiciones de mucho calor o mucha altitud, ¿no? De hecho, bueno, lo que se recomienda incluso en las concentraciones es hacerlo a altitudes bajas o medias, aunque durmamos arriba, aunque estemos concentrados en altitud. Y bueno, pues eso, que nos encaje bien en la periodización. Y bueno, una vez que sabemos lo que queremos trabajar, ¿no? Y hemos respondido al qué, cuándo, por qué, etcétera, pues tenemos que ir al cómo, ¿no? Que quizás es lo más importante de este curso, el cómo. Tendremos que hacer referencia a la intensidad tanto del intervalo como a la intensidad de las recuperaciones, en el caso de que la haya, al tiempo de cada intervalo y al tiempo acumulado entre los intervalos. Así vamos a hacer la sesión de forma interválica o continua, ¿vale? Y por último, pues hacer a las recuperaciones. ¿Cuántas van a ser? Si van a ser completas o no, de cuánta duración y a cuánta intensidad. A la hora de pautar la intensidad tendremos que tener un póster, ¿no? O una panorámica con dos conceptos fundamentales, que son qué vía metabólica quiero estimular, o sea, de qué voy a hacer la serie, y un ancla o una referencia que nos sirva para saber la potencia o estimar la potencia a la que podemos ir o que deberíamos ir. Estas dos cosas nos van a permitir saber pues, de cuánto tiempo deberíamos hacer la serie, y además pues, bueno, meter un componente de progresividad, que quiere decir que, bueno, que semana a semana las vayamos haciendo un pelín más duras, ya sea porque vamos aumentando un pelín el tiempo o porque vamos aumentando los vatios de trabajo o vamos reduciendo las recuperaciones. Las anclas. ¿Qué son las anclas? Pues bueno, con el concepto de anclas hago referencia a puntos o a datos que nos van a servir de guía para poner la intensidad a la cual tenemos que hacer la serie. Y estas anclas pueden ser de diferentes tipos. Por un lado, quizás incluso que más me gustan, ¿no? Pueden ser mediciones directas de rendimiento, y ahí os propongo 3, pero también este ancla puede ser la curva de potencia del deportista, que nos la puede dar cualquier tipo de software, o incluso intervalos anteriores que haya hecho el deportista, ya fuesen iguales o no. Por ejemplo, si yo pauto un día 3 por 8 minutos a 340 vatios y el deportista me lo saca a 360, eso me sirve de ancla ya para el próximo día, y ya sé que el próximo día, si quiero digamos meterle caña a tope, tendré que ponerle 360 o incluso un poco menos si le pongo la misma serie. Entonces, bueno, esa sería un tipo de ancla. Otra, la curva de potencia, que la vamos a ver después. Y en primer lugar teníamos, digamos, las mediciones directas de rendimiento, ya sean directas o un poco indirectas, como puede ser el FTP o la potencia crítica. Yo os propongo 3, aquí podemos utilizar 500, ¿no? Cada uno, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Pero bueno, yo siguiendo además a Stephen Seiler, que es uno de los científicos, digamos, más reconocidos en este campo, pues él nos habla de la regla del 6, ¿no? A la hora de estimar el tiempo límite que tenemos en las diferentes vías metabólicas. Tendríamos 6 segundos, que sería la potencia anaeróbica, ¿vale? O la vía de los fosfágenos. 6 segundos prácticamente la potencia máxima. Bueno, a lo mejor la potencia máxima puede ser un pelín más, pero vamos, para estos tipos de trabajos cualquiera de ellas nos valdría. Luego tenemos 6 minutos, que sería el tiempo que podemos mantener la potencia aeróbica máxima, ¿vale? Por simplificar, vamos a utilizar el test de 6 minutos. Ya os digo, no utilizaría, la verdad, bajo ningún concepto la PV2+, o sea, potencia aeróbica máxima que nos estima, por ejemplo, VKO, porque lo primero es que es una estimación derivada del resto de datos de la curva de potencia, y realmente si lo que queremos es medir este punto, ¿vale? O esta potencia aeróbica máxima o este P6, es mejor hacer un test directamente que estimarlo en función de datos que también tienen en cuenta
un test de 20 minutos o un test de 30 segundos. ¿Por qué? Porque cuanto más datos tengamos, mayor margen de error. Y es que ese test de 20 minutos a lo mejor no fue en condiciones óptimas, o ese de 6 sí lo fue, o un día el potenciómetro te marcó de más o te marcó un pelín de menos, etcétera. Entonces, cuando mezclamos muchos datos, siempre el margen de error va a ser mucho mayor y puede ser al alza o a la baja. Y otra razón, quizás aún más importante todavía, es que la PV2 de VKO es variable en el tiempo. O sea, a veces es la potencia que pueden mantener 2 minutos, a veces 3 o a veces 4. Más o menos por ahí se va moviendo entre 2, 4, 5. Entonces, es demasiado error para luego llevarlo a nuestra serie. Si nos guiamos por ella, pues, y pautamos las series por tiempo, a veces no llegaremos a las series, otras veces llegaremos demasiado fáciles, y la verdad que nos va a dar mucha más duda y mucho más margen de error que lo que nos quita. Entonces, ¿qué es lo más fácil, de verdad? Hacer un P6 periódico o un P7 en función del nivel del deportista. Deportistas de más nivel podemos llegar a un P7, incluso a un P8 en profesionales, ¿vale? Bueno, P8 o P7 quiere decir un test de 7 minutos o un test de 8. Y en deportistas de menos nivel nos iríamos a lo mejor a un P5. Menos de 5 minutos tampoco metería. Entonces, por hacerlo simple, pues un test de 6 minutos, y se puede meter uno cada 2 meses, uno cada 3 meses, haciéndolo que el deportista esté motivado, y nos va a servir como ancla para las series. Que luego no sale perfecto, bueno, nos puede servir para la primera serie, y luego al siguiente día ya, teniendo los datos del deportista, pues ya utilizamos los datos que hemos recopilado de series anteriores, ¿vale? Si con el P6 no hemos acertado a tope, pues luego recopilando la percepción de esfuerzo del deportista y los vatios que ha dado, pues ya la próxima se lo ajustamos mucho mejor a lo que queremos. Pero bueno, creo que esto es súper cómodo y nos va a servir para series de potencia aeróbica y de capacidad anaeróbica. Y por último, luego el indicador más famoso, ¿no? Que sería este FTP, potencia crítica. Puede ser también la potencia máxima en 60 minutos, ¿no? Haciendo referencia al concepto de Sailes, de la regla de 6. Claro que hacer un test de 1 hora, de 60 minutos, es un poco locura. Bueno, un poco, ¿no? Es bastante locura. No sé que sea una crono, de verdad, una carrera. No lo haría. Entonces, tenemos aquí dos opciones, ¿no? Al final, cualquiera nos vale a la hora de tener esta primera estimación. Por un lado, pues bueno, hacer test de 20 minutos típico y multiplicarlo por un factor corrector que estaría en torno a 0,91 o 0,92, ¿vale? Deportistas más en forma o deportistas más dieces nos podríamos ir un poco más arriba, a 0,93 o 0,94, y deportistas más explosivos o menos en forma nos iríamos a 0,90 e incluso a 0,89, ¿vale? Este P20, pues fijaros por lo que estamos multiplicando. Sin duda bastante lejos de ese 0,95 que se decía al principio en los libros de Allen y Kogan, y que ya están viendo que no tiene mucho sentido. Vamos, yo llevo ya desde que empecé haciendo el 0,92 y poco a poco han ido bajando ese 0,95. Pues bueno, quizá la revisión más importante que hay, que es del Lillo BBA, hablaba de que de media deberíamos aplicar un 0,91. Que bueno, más o menos 0,91, 0,92 es algo razonable. Y otra forma, pues coger directamente, si tenemos Gordon Cheetah o tenemos VKO, coger directamente este FTP modelado que nos calcula el programa o esta potencia crítica, si tenemos pues bueno, suficientes esfuerzos para que esto tenga cierta fiabilidad. Entonces es quizás más fácil porque no requiere... Bueno, fácil. No requiere un test como tal, o sea, no requiere un P20, pero requiere de muchos esfuerzos continuados en el tiempo. Entonces, creo que la fiabilidad es más baja y además, como veremos más adelante, tanto el MFTP como la potencia crítica suelen estar más altos en vatios que la potencia real que podría dar el deportista durante 60 minutos. De hecho, este FTP o potencia crítica se acerca más al P40 que al P60. De hecho, bueno, ya sabéis que VKO en algunos casos nos dice cuánto tiempo límite tendríamos al FTP modelado. Aunque bueno, eso es un poco, la verdad, más ruido que nueces, porque claro, de meter un esfuerzo más intenso o menos intenso en esa curva de potencia, te dice que tu FTP pues lo puedes mantener 10 minutos más o 10 minutos menos, y eso hace que te suba o que te baje. Entonces, bueno, digamos que lo único que hace es decirte, pues bueno, según los esfuerzos que tienes, en qué punto caería o cuánta duración podrías mantener ese FTP. Pero ya os digo que eso es meterse en camisa de 11 varas, porque es que ni siquiera es más preciso, ni siquiera es mejor, es complicarlo por complicarlo, ¿vale? Y además eso no es ciencia, es cientifismo. O sea, utilizar datos
más complejos de lo que podrían ser, para encima no tener un beneficio, sino que es hacerlo más difícil para tener menor precisión, ¿sabes? Que tu FTP de un día a otro, por meter un intervalo u otro, te cambie y te suba 20 vatios o te baje 20 vatios, no es ciencia, sino que es un mal uso de la ciencia. Así que si queremos de verdad fiabilidad, ya os digo, indicadores de rendimiento. Un sprint, un test de 6 minutos o un test de 20 o una estimación a través del FTP. Fijaros, aquí con Golden Cheetah he hecho las mediciones directas, por ejemplo, de este FTP y lo he hecho con 3 métricas diferentes y veis que dan datos también diferentes. Por ejemplo, tendríamos el FTP estimado con el modelo multicomponente, o sea, sería prácticamente similar a lo que nos podría dar también VKO, que también usa este modelo. Tendríamos el pico de 60 minutos de potencia, o sea, a lo mejor es 60 minutos del deportista en naranja, y en rosa, a lo mejor es 60 minutos en potencia normalizada, que me tiene un poco más de sentido porque 60 minutos pedaleando a tope continuo normalmente no hacemos. Y bueno, si veis, puede haber un poco de similitud en algunos meses entre la potencia normalizada en una hora y el FTP estimado, pero normalmente siempre el FTP estimado o la potencia crítica van a ser más altas que la potencia máxima, incluso normalizada, que ha dado el deportista en una hora. Esto, bueno, como veis, lo de la medición directa me gusta y, por ejemplo, en Golden Cheetah es muy fácil pues ponernos que nos vaya diciendo los mejores 6 minutos, los mejores 60 o el mejor FTP y los mejores 6 segundos de cada momento. Y luego otra forma fácil de calcular las anclas es mediante esta curva de potencia que veíamos antes, ¿no? Como podéis ver ahí en esa curva, pues bueno, en un eje tenemos los vatios que podemos mantener y en otro, o sea, en el eje horizontal tenemos el tiempo que somos capaces de mantenerlo. Así que nada, ya, si ya conocemos uno, vamos a conocer directamente el otro, por ejemplo. Aquí lo vamos a ver con VKO, cómo identificamos los 3 puntos que os he dicho antes, ¿vale? En morado tenéis la potencia máxima en 6 segundos, en rojo tendríamos ahí la potencia máxima en 6 minutos y en naranja tenemos el FTP. Y ahí podéis ver cómo, según la curva de potencia, podríamos saber en cualquier momento cuál es la potencia que se estima que podríamos dar y además también la máxima que hemos dado en los últimos meses, ¿vale? Porque no es lo mismo, digamos que la línea roja esa que no tiene salientes sería el modelado de la curva de potencia, mientras que en amarillo tendríamos los mejores esfuerzos no modelados, como veis tienen salientes y entrantes, o digamos esos escalones, porque bueno, no hemos hecho test de todas y cada una de las duraciones. Pues bueno, veis cómo en el caso, por ejemplo, de la potencia máxima en 6 minutos, pues bueno, trazamos una línea en horizontal y vemos que es en torno más o menos a 480 vatios y caería en los 6 minutos. En el FTP lo hacemos al contrario, que también se puede hacer, es que sabiendo que el FTP, como nos lo marca ahí, está en 377, pues bueno, trazamos la línea hacia abajo vertical y nos da que hemos tardado o que lo podemos mantener unos 40 minutos. Ya os decía que bueno, esto tiene cierto margen de error, sobre todo si la curva no está actualizada, pero sí que para arrancar, sobre todo, ¿no? Para arrancar los primeros intervalos nos viene muy bien y luego ir ajustando sobre la marcha con el deportista y luego además nos va a venir muy bien cuando estemos hablando de intensidades que no sepamos muy bien cuánto tiempo somos capaces de mantener o viceversa, tiempos en los que no sabemos cuánta intensidad somos capaces de mantener. O sea, si yo ahora te digo, por ejemplo, que vamos a hacer series a, no sé, a 800 vatios, pues yo no lo sé, tendría que meterme en esta curva de potencia, saber cuánto tiempo es capaz de mantener el deportista y a raíz de ahí programarle unos intervalos para ir a esa potencia, si quiero ir, ¿no? O si quiero meter intervalos de un minuto a tope, pues no lo sé directamente, porque no he hecho un test de un minuto, pues tendré que meterme en esta curva y trazar la horizontal y ver con cuántos vatios se correspondería ese minuto. Aún así, hay algunas duraciones que, bueno, aquí lo llamo heurísticas, pero quiere decir que son reglas que se suelen repetir deportista a deportista porque no estimamos mucho margen de error y que las pongo aquí porque me funcionan mucho mejor que la curva de potencia. Ya habéis visto también que la curva no es ciencia exacta, ¿no? Sino que depende mucho de los intervalos. Esto tampoco es 100% exacto, pero sí que es mucho más fiable. O sea, estos porcentajes que aplicamos, como no son desviaciones muy grandes de datos medidos realmente en campo, nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, hombre, bueno, una heurística de la PEMA es que dura hasta 6 segundos, no más de eso. Pero, por ejemplo,
algunas heurísticas interesantes es que el 90% de la potencia que hacemos en un test de 6 minutos suele corresponder con la potencia que hacemos en un test de 20 minutos. Y que, por ejemplo, el 120% de la potencia que somos capaces de hacer en un test de 6 minutos suele andar en la potencia máxima que somos capaces de hacer 2 minutos. ¿Vale? Sí que a veces no es exacto, o sea, no es 100% exacto, pero a mí me funciona muy bien y las comparto con vosotros porque a la hora de planificar intervalos hay muchos intervalos que no me complico, la verdad, con la curva de potencia porque acierto mucho más poniéndolo al 90% de la P6. No sé, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, pero si hago 4 por 8 minutos a tope, lo pongo al 90% de la P6 y casi siempre lo clavo. En cambio, si empiezo con la curva de potencias para arriba o para abajo, normalmente nos solemos equivocar mucho más porque hay también recuperaciones de por medio, ¿no? Entonces, el entrenador, conforme va ganando experiencia, va aprendiendo estas reglas que facilitan mucho el trabajo y hacen que además seamos mucho más precisos pautándolo. Heurística en cuanto al FTP, pues bueno, que el 105% de FTP lo podemos mantener entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Si es FTP, digamos, real, o sea, de una hora, nos iríamos a 30 minutos. Si es el FTP que nos calcula TrainingPeaks o Gordon Cheetah, nos iríamos a los 20 minutos. Y el 90% de FTP, que es la zona sweet spot, donde también metemos muchos intervalos, podríamos decir que más o menos lo podemos mantener hora y media a ritmo estable. En fin, en las próximas clases os daré también más heurísticas de estas a la hora de planificar intervalos y que os ahorréis mucho tiempo de trabajo y muchas planificaciones y muchos quebraderos de cabeza. Y otra de las preguntas que nos solemos hacer, ¿cuántos intervalos y de cuánta duración, no? Bueno, aquí tenemos que saber algunas reglas. No hay ciencia cierta, no hay un estudio científico de cada intervalo con cada duración que nos diga lo perfecto es hacer intervalos de 7 minutos 37 segundos a una intensidad del 107,5%. No lo hay, ¿no? Pero bueno, sí que sabiendo un poco cómo reacciona el organismo ante los estímulos, pues podemos sacar una serie de pistas o de pasos a seguir a la hora de planificar estos intervalos. Lo primero, que la duración tiene que ser suficiente para generar estímulos necesarios desde el primer intervalo. O sea, si es que imaginaros, ¿no? Pues si estamos haciendo series a la potencia que podemos mantener 6 minutos y el primer intervalo es de 1 minuto, es que ahí la carga de ese intervalo es mínima. O sea, si hacemos la regla de antes, que os decía del porcentaje, estaríamos hablando de que un solo minuto nos estaría dando un 2% del beneficio total de lo que nos dan esos 6 minutos a ese ritmo. O sea, un minuto siempre y cuando la recuperación luego sea amplia. Otra cosa ya son los microintervalos, ¿no? Donde hace 1 minuto, pero luego recupera solamente 30 segundos o cosas así, que bueno, eso ya empieza a sumar, pero que un deportista que solamente hace 1 minuto, al ritmo que puede hacer 6, pues bueno, estaríamos hablando de que hace el 16% solamente del tiempo. Si lo llevamos al cuadrado, más o menos un 2% del beneficio total si utilizamos esta tendencia cuadrática. En el caso de que hagamos intervalos a V2+, qué mínimo que por lo menos llegar a V2+ en el primer intervalo, ¿no? Por eso digo que la duración debe ser suficiente. En este caso de intervalos al P6, pues qué mínimo que 3 minutos de duración en el primer intervalo, ¿vale? Y luego otra cosa, que no sean tampoco tan largos que nos impidan seguir con los siguientes, porque si hacemos intervalos, ¿vale? Y siguiendo con este ejemplo de la potencia de 6 minutos, hacemos intervalos a 6 minutos, o sea, el primer intervalo ya nos deja reventados para los siguientes. Ya los siguientes intervalos podremos hacerlos, pero a menos intensidad. Pero de luego no vamos a ser capaces de repetir el esfuerzo, o los próximos intervalos tendrán que ser más cortos. Entonces, bueno, siempre hay que ver el conjunto, pero lo lógico es que los intervalos, pues, o sea, más o menos entre el 50 y el 80% del tiempo límite a esos vatios o a esa intensidad, ¿vale? Si estamos trabajando a las P6, pues bueno, el tiempo límite son 6 minutos, así que bueno, entre 3 y 5 minutos, ¿vale? Pueden estar bien los intervalos. Luego el tiempo que acumulemos en total a esa duración, pues tiene que ser, lógicamente, más alto que el tiempo que podríamos hacer de forma continua. Si no, no tiene ningún sentido hacerlo de forma interválica y obtendríamos mayor ventaja haciéndolo de forma continua. O sea, si en una hora eres capaz de dar 300 vatios, pues haces 3 intervalos de 10 minutos a 270, a no ser que busquemos otra cosa, no tiene sentido respecto a hacerlo de forma continua, porque de forma continua te pondrías más fuerte. Otra cosa es que, bueno, lo que busques es simplemente meter un acúmulo de trabajo sin generar demasiada fatiga en el deportista o que un fondo directamente sea un poco más
entretenido. Y es que, bueno, el objetivo de los intervalos puede ser diferente, pero si lo que buscamos es máxima carga, pues bueno, entonces los intervalos o la duración acumulada tiene que ser más que lo que podríamos hacer de forma continua. Y luego, por último, ajustarlo al terreno, claro. A veces deportistas que viven, por ejemplo, en Galicia o en el País Vasco, ¿no? En zonas donde no hay nada de llano, no podemos meter intervalos de 30 minutos, porque ni hay subidas de 30 minutos, ni hay llanos de 30 minutos. Al final, si lo metemos es que el deportista va loco perdido, en las bajadas sprintando, en las subidas lento, con riesgo de caerse y también la verdad que sin disfrutar. Luego los intervalos pueden ser, digamos, estables, o sea, mantener la potencia desde el principio al fin del intervalo, lineales, progresivos, decrecientes, o sea, que la potencia vaya de más a menos. Podemos hacerlos por frecuencia cardíaca, podemos hacerlos por percepción de esfuerzo y luego se pueden hacer mezclas, ¿no? Hacer intervalos donde el primero sea más largo y cada vez sean más cortos, manteniendo la intensidad, o intervalos de la misma duración donde cada vez la intensidad sea menor, o viceversa. Siempre sabiendo, por ejemplo, que si hacemos intervalos por frecuencia cardíaca o por percepción de esfuerzo, si la percepción de esfuerzo está estable a lo largo del intervalo, la potencia irá disminuyendo. Si la potencia se mantiene, la percepción de esfuerzo irá en aumento con el paso de los intervalos. Y con la frecuencia cardíaca, algo similar. La frecuencia cardíaca irá en aumento a lo largo del intervalo. Si el intervalo se mantiene en potencia, irá en aumento durante todo el tiempo del intervalo, si estamos por encima de umbral. Si estamos por debajo, no, llegará a un punto donde se estabilizará y luego volverá a dispararse. Y si la frecuencia cardíaca va en decremento a lo largo del intervalo, sin duda la potencia también va a ir en decremento. Esto sobre todo para deportistas que no tengan medios de potencia, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ello porque es que si no el curso sería inabarcable. Aquí vemos como la distribución de potencia en una serie lineal, ¿no? Que más o menos la línea amarilla, que es la potencia, se mantiene estable durante todo el intervalo. Progresiva, ¿no? Que vemos que va en aumento a lo largo del intervalo la potencia, o decreciente, que va disminuyendo a lo largo del intervalo. Y por último, las recuperaciones. Y ya os digo que las recuperaciones son sin duda lo menos estudiado y menos conocido de la prescripción de intervalos. Hay poca información al respecto y la verdad que también es un poco lógico, ya que la recuperación está en total armonía con la carga. ¿Es mejor recuperaciones amplias o más cortas? ¿Recuperar a ritmo alto o ritmo bajo? Pues no se sabe, depende de la carga. O sea, según los bloques o las series que estés haciendo, te interesará más una u otra recuperación y también en función de lo que queramos conseguir. Lógicamente, siempre hay que guardar balance entre tiempo de ejercicio y tiempo de recuperación. O sea, tienen que estar alineados. No podemos meter series, por ejemplo, 5 series de 3 minutos a la potencia aeróbica máxima, o sea, la potencia que podemos mantener 6 minutos, si las recuperaciones son de 30 segundos. Pues no, porque la segunda a lo mejor la haces, pero ya la tercera no la vas a hacer. Y tampoco tendría sentido hacerlo con recuperaciones de 20 minutos, porque al final, bueno, pues lo que estamos dando son estímulos que no llegan a ser intensos o lo suficientemente intensos. Esto en los microintervalos se ve muy bien. O sea, las series, por ejemplo, 30 segundos de ataque, 30 segundos de recuperación funcionan porque las recuperaciones son pequeñas. Si fuesen recuperaciones más amplias, o bien tendríamos que hacerlo a tope y estaríamos trabajando otra vía, o sea, la vía anaeróbica, o bien, bueno, pues la mejora no sería suficiente, ¿no? O no obtendríamos mejora. Sí es verdad también que en cuanto a series de potencia aeróbica, sí que parece que hay cierta evidencia de que es mejor realizar los intervalos a más intensidad a cambio de dejar una mayor recuperación que de bajar la intensidad del intervalo a costa de una recuperación también más pequeña. Pero bueno, como digo, es algo donde todavía falta mucho por estudiar, mucho por investigar y que a nivel de entrenador, de usuario, es muy difícil también sacar conclusiones, porque al final es que si cambio la recuperación también tengo que cambiar la serie o la carga, así que es un tema peliagudo. Y como veis, al final aquí en este curso lo que vamos a hacer siempre es ver las dos cosas de la misma manera. O sea, cuando hablemos de carga o cuando hablemos de series, vamos a hablar también de recuperación, porque es que esta recuperación es inseparable de esta carga. ¿Veis? Como en esta balanza que os pongo, tiene que estar en perfecto equilibrio el tiempo total acumulado de la serie, la duración y la intensidad de los intervalos, con la duración y la intensidad de la recuperación y el número de repeticiones que hagamos. Y es que como haya un desbalance, pues bueno, vamos a llegar a la fatiga antes de lo que queremos
o no vamos a llegar a generar el estrés metabólico tan alto como lo queremos. Entonces, siempre las dos cosas, ya os digo, juntas, como si fuese uno solo. No podemos hablar por un lado de recuperación y por otro lado de series, como si fuesen dos cosas diferentes. Y simplemente para que lo veáis, pues quiero poneros unos ejemplos de cómo serían recuperaciones completas. Por ejemplo, aquí tenemos recuperación completa entre las 3 progresiones. Bueno, creo que las 3 progresiones las veis, se ven muy bien marcadas en la línea de la frecuencia cardíaca, en la línea roja, en amarillo en la potencia, y veis cómo entre una progresión y la siguiente, las recuperaciones totales, por ejemplo, la W' o la FRC, porque estamos con VKO, llega otra vez al 100%, ¿vale? El pulso vuelve a bajar a un nivel normal y, bueno, pasa bastante tiempo. Ya veis que yo le pongo al deportista que la recuperación sea de 10 minutos al menos, porque, bueno, yo sé que con 10 minutos la recuperación base es completa. Si es más, pues más. Y luego tenemos recuperaciones incompletas, que pueden ser porque el tiempo de recuperación sea insuficiente, ¿vale? Por ejemplo, 4 series de 6 minutos a una potencia que podemos mantener 6 minutos con una recuperación de 6 minutos entre series. La recuperación es igual que la carga, pero no es suficiente para recuperar de un esfuerzo tan intenso. Y bueno, como veis ahí, por ejemplo, la línea morada de la FRC, no llegamos a recuperarnos del todo entre una serie y la siguiente, ¿vale? ¿Veis? Como el deportista poco a poco va acumulando fatiga y cada serie la empieza con una FRC más baja que la anterior. Y luego también la recuperación puede ser incompleta, no por el tiempo que dejamos, sino porque la recuperación sigue siendo a una intensidad donde no nos permite recuperar. Por ejemplo, este entrenamiento está bien, ¿no? Que son bloques de 15 minutos haciendo 20 segundos de ataque a prácticamente 500 vatios y 2 minutos 40 segundos recuperando a 300-320 vatios, que está por debajo del FTP del deportista, pero por encima del LT1. Aquí la recuperación, tanto de la FRC como si lo miramos metabólicamente, pues bueno, la recuperación de estos depósitos, por ejemplo, de fosfágenos que hemos gastado en los ataques, no es máxima, no es total. Entonces vemos cómo cada sprint lo empieza con un poco más de fatiga que el anterior. Si esto lo vamos alargando en el tiempo, al final el deportista llegaría al agotamiento, a la incapacidad de seguir atacando, pese a que ya veis que, bueno, 20 segundos a 500 vatios para este chico es algo fácil, pero la acumulación de uno y otro casi sin recuperación es la que lo lleva a la fatiga. Así que nada, ya veis que hay muchas formas de prescribir los intervalos, de prescribir las recuperaciones, los tiempos, etcétera. Así que en las próximas clases vamos a ir a lo interesante, vamos a ir a la práctica y cómo poner intervalos de alta intensidad, de capacidad anaeróbica y de potencia anaeróbica o de sprint. Y nada, si tenéis dudas relacionadas con el contenido de esta clase, con el contenido de este curso, podéis dejármelas ahí en la plataforma y yo iré contestando, y si vemos que las dudas son más de desarrollo, pues bueno, grabaré otra clase o haremos un webinar en directo para respuesta de dudas o lo que pidáis, porque bueno, este vídeo lo estoy grabando sin haber sacado aún a la luz la plataforma, entonces no sé, bueno, cómo va a funcionar exactamente. Si os mola que haya un grupo de Telegram, si os mola que sean webinars, si os mola el foro, bueno, también es importante eso, que me vayáis dando feedback. Me podéis también escribir a contacto@msa.training y bueno, pues decidme un poco cómo queréis que enfoquemos tanto ya lo que quede de este curso como el resto de cursos que puedan venir en el futuro. Si os gusta así, si queréis cambiar algo, pues bueno, eso es vital decirlo, porque al final los cursos son para vosotros y lo importante es que sea de la forma que mejor os venga y que más aprendáis. Así que cualquier duda no dudéis en decírmela, ya sea buena o sea una crítica, sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima clase.